apagar sus micrófonos y oramos con la hermana Ruth Paniagua para comenzar. Oramos todos, por favor. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar aquí juntos, reunidos, Señor, en tu nombre, con el deseo solamente de seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias porque nos has congregado, Señor, a través de este medio. Gracias, Señor, porque nuevamente tenemos la oportunidad, la vida y la salud para volvernos a ver. Gracias por el invitado del día de hoy, que es el Pastor Limón. Gracias por su presencia entre nosotros, Señor. Sabemos y hemos de reconocer que será una clase muy importante, muy interesante, de la cual, Señor, nosotros podemos agenciarnos de diferentes elementos, Señor, para seguir sirviéndote con gozo y alegría en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, que la guía de tu Espíritu Santo sea con todos, con nuestro pastor ponente, Señor. Gracias por el hermano Cuauhtémoc, que una vez más, Señor, ha reunido en la convocatoria para estar aquí presente, Señor, en espíritu, pero en verdad también, Señor, aunque el no nos permitamos ver, Señor, cara a cara de manera física, podemos sentir, Señor, el abrigo, el cobijo de todos los hermanos aquí presentes. Gracias por aquellos que se han de unir, Señor, a este grupo, que cada día se vaya engrandeciendo, que todos los temas, las personas que los van a exponer, sean personas de las cuales nosotros podamos aprender más y más de tu palabra, Señor. Y de esta manera, Señor, poner en práctica nuestros dones al servicio, Señor, tuyo y de la iglesia. En nombre de Cristo Jesús, te pedimos sabiduría y entendimiento para poder, Señor, extraer los aprendizajes significativos en esta noche. Gracias en Cristo Jesús, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Amén. Voy a pedirles que abramos nuestras cámaras para presentarnos ante el doctor Francisco y él pueda ver objetivamente a través de estas pantallas todos sus rostros y podamos darle gracias a Dios por su vida. Hermano Francisco, es usted bienvenido y esperamos con mucha gratitud y mucha Gracias. expectativa la ponencia de usted, esperando que sea de edificación para todos nosotros. Sean todos bienvenidos, hermano Francisco, estamos a sus órdenes. Bueno, gracias, gracias hermanos. Es una bendición para mí estar aquí, poder ver sus rostros y pues particularmente la oportunidad de poder compartir en este espacio bueno, el espacio que tenemos para poder compartir sobre este tema. Creo yo que sea necesario para la vida de las iglesias, pero también al mismo tiempo poder comprender que incluso hasta por las limitantes de tiempo, es difícil poder alcanzar todos los objetivos que pudiéramos intentar, ¿no? Porque, o sea, 4 sesiones, eh, recientemente me invitaron a dar una charla, bueno, un curso para el seminario el seminario reformado en Cancún. Y bueno, para ellos será su tercer curso, es homilética 3 lo que van a ver, ¿no? Entonces, algún día podemos compartir esa temática con ustedes, pero obviamente sí, las limitantes de tiempo nos exigen a veces ser muy, muy puntuales en algunas cosas, ¿no? Entonces, por eso es que generalmente tratamos de mandar literatura, algunos textos que ya algunos de ustedes recibieron, o si no, los volveremos a subir, porque la realidad es de que hablar de predicación es bastante más amplio. Pero bueno, ahí estamos. Gracias a Dios por esta oportunidad y eh, déjame empezar haciendo un par de preguntas. ¿Cuántos de los que están aquí en este momento o en los últimos, digamos, en los últimos 6, 8 meses, en el último año, cuántos de ustedes habitualmente predican? Si levante así su manita, si no le quiere picar el botón, aunque sea así su mano, ya sea en la femenil, en el grupo de jóvenes, etcétera. Ok, gracias.
porque finalmente todo es predicación. Incluso más adelantito tenemos que ver que incluso predicación es las formas de cómo predicar el evangelio son bastante más amplias que solamente lo que estamos haciendo. Gracias, gracias, porque ya vi muchas manitas por ahí y deditos hacia arriba. Gracias. Esto es bueno porque me permite un poco conocer acerca de cómo estamos como grupo. Entonces, es una bendición eso. Ahora, la temática que vamos a estar considerando durante este periodo solamente son 4 sesiones y vamos a tratar de aprovecharlas en particular acerca de el cómo se puede, eh, de cómo se puede entonces preparar un bosquejo bíblico, ¿sí? O sea, no voy a hablar de muchos esquemas de predicación, digo, porque hay más de uno, pero sí tenemos la oportunidad de poder enfatizar por lo menos uno de ellos. Entonces, les invito a que esa sea la temática con la cual vamos a estar trabajando y, y a partir de ello vamos a desarrollar este tema. Bien, ahora sí. mm, Hay algunas consideraciones. Déjame comparto mi pantalla. Espero que aquí estamos, ya. Ok, ya estamos. Hay algunas consideraciones que debemos de tener justo cuando vamos a predicar. Y eso tiene que ver con conocer un poco la comunidad con la que estamos trabajando, pero también en otro espacio, con las dificultades o los retos que implica precisamente la predicación. ¿Por qué? Vivimos primero en una sociedad bastante diversa, ¿sí? Pero que tiene cierto énfasis, secularización y relativismo cultural. Esto es lo común en nuestra sociedad. Entonces, a partir de esa dinámica es donde nosotros no podemos pasar por alto esta temática porque no crea que toda la gente está tan interesada en la Biblia. Eso ya lo sabemos, particularmente los que predicamos. Es más, muchas de las ocasiones incluso ni siquiera los miembros de la iglesia están tan interesados. Y eso le puedo decir porque todos los días nosotros subimos contenidos digitales para devocionales, por ejemplo, y uno pensaría, bueno, si se lo envía a 200 personas, pues por lo menos 100 lo van a ver. Y no es cierto. Muchísima gente no no tiene suficiente interés como para eso. Entonces, la dinámica entonces es esa. ¿Por qué? Porque están imbuidos todos los días en sus actividades cotidianas, en el trabajo, la familia, etcétera, ¿sí? Incluso otras actividades. Entonces, dos, hay una influencia enorme acerca de nuevas tecnologías con las cuales incluso tenemos que familiarizarnos. En algún momento podríamos planear algo acerca de eso, ¿no? Porque la realidad es que las nuevas tecnologías sí nos pueden ayudar, sí nos resuelven ciertas cosas. Al mismo tiempo, es una competencia feroz porque los contenidos, lo que predicamos y demás, tiene mucho que ver con todo lo demás. Ahora, déjeme explicar esto. Probablemente algunos de nosotros, como adultos, hubiésemos preferido que cuando estamos predicando nadie tenga un celular. Y conozco más de un pastor que de pronto dice, no, 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 apague su celular. Entiendo que empieza a sonar un teléfono y por supuesto que es molesto. En la realidad pasa pocas veces ya, pero de pronto sigue ocurriendo. Pero no es tanto eso. Considere que dependiendo de la generación con la que nosotros estemos trabajando, hay ocasiones en las que al estar conversando con algunos hermanos, me han dicho, ellos están en ese mismo momento, algunos, enviando los enlaces a sus familiares. Están en el culto y están enviando enlaces hacia sus familias. Otros, y que no son todos, pero que sería mucho mejor todavía, están revisando que incluso lo que estemos predicando de verdad sea correcto. ¿Por qué? Porque ellos tienen oportunidad en ese momento de googlear y eso también es muy importante. Entonces, en lugar de verlo como un problema, deberíamos de aprovechar ese tipo de circunstancias. Tres, hay una enorme apatía espiritual. Hace un momento mencionaba algo acerca de eso, pero peor aún, el analfabetismo bíblico es increíble. La mayor parte de los miembros de una iglesia
nunca han leído su Biblia. Y no estoy hablando de los nuevos miembros de una iglesia, lo cual sería comprensible. Estoy hablando de que muchísimos miembros de iglesia, muchos asistentes, realmente nunca han leído su Biblia. O sea, o su lectura es bastante parcial, es decir, se enfocan en los mismos salmos, en los mismos pasajes. Y déjame decirlo, porque incluso hasta a los predicadores nos ocurre, ¿no? A veces hemos predicado, después de muchos años a lo mejor, pero he predicado 20 veces sobre el Salmo 23. Pero la Biblia es mucho más que solamente el Salmo 23. Entonces repetimos incluso los mismos pasajes. Y conozco algunos pastores que tienen la misma serie de predicaciones, ¿no? Entonces, una vez estaba yo escuchando a alguien y dice, este sermón yo ya lo prediqué hace 20 años. Dijo, escribe uno nuevo. ¿Cómo estás pensando en escribir, en reproducir el mismo salmo siquiera? ¿Por qué? O la misma predicación. Es cierto, sabe, tengo una peculiaridad. Procuro no repetir un sermón, salvo que forme parte de un esquema específico de iglesia. Por ejemplo, en algunas ocasiones sí he estado en iglesias donde hay que predicar 3 veces el domingo y la temática de la iglesia en esa ocasión significaba que predicáramos lo mismo en cualquiera de los cultos. Pero si no es así, nuestra responsabilidad es preparar y dar material fresco cada vez que nos toque predicar. Nada de repetir el sermón. Entonces, por el otro lado, vivimos en un contexto de inseguridad y enorme violencia que está generándose en nuestro entorno. Y eso, de alguna manera, con todo el contexto, no solamente estoy hablando de los malosos que andan por ahí cobrando pisos, sino incluso la violencia que se genera en otros lugares. ¿A qué voy? Cuando vamos a predicar, nosotros tenemos que conocer el contexto en el cual los hermanos de la iglesia están viviendo. ¿Por qué? Porque en la medida que tú conozcas, y déjame explicarle algo que aprendí por sistema. En el pastorado de vez en vez nos cambian de ciudad, ¿no? Ya ahora ya menos para mí, pero en algunas ocasiones te cambiaban de una ciudad a otra, dentro del propio presbiterio, dentro del mismo presbiterio. Bueno, aprendí algo desde que estaba en el seminario. Parte de mi responsabilidad es conocer la comunidad. Y eso de conocer la comunidad implica que tuve que aprender, déjame decirlo, en 1998 llegué a la ciudad de Jalapa y una de las primeras cosas que hice fue aprender sobre la historia de la ciudad, sobre la historia de la iglesia, por qué tiene callejones, por qué el trazo de la ciudad es tan raro. En fin, todo eso lo tienes que aprender. Y, si, y en algún momento me mandaron, estuve en Córdoba y tuve que aprenderme el nombre de las calles. No soy originario de la ciudad de Córdoba, pero tuve que aprenderme el nombre y lo mismo en Orizaba y aprender sobre la historia de la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer todo ese contexto si queremos predicar no solamente la palabra, sino que la palabra deba de ser aplicada exactamente hacia la gente que lo va a requerir. Cuatro, perdón. La necesidad de relevo generacional y ministerial. Es decir, cada pastor debe de estar enfocado particularmente para entrenar a los predicadores de la iglesia local. No siempre nos tocará capacitar a los que van a ser pastores egresados de seminario, posiblemente no, pero sí tenemos la responsabilidad de enseñar a predicar. ¿Por qué? Porque una característica del ser iglesia es que sea capaz de autoenseñarse. Entonces, nuestra responsabilidad es ser capacitadores para los hermanos que van a predicar en las misiones, para los hermanos que predican en las diferentes organizaciones. Esa es parte de nuestra responsabilidad y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestro papel en el templo es de paso y sin embargo somos llamados a capacitar de acuerdo a los dones que cada uno de nuestros hermanos tenga. En función de ello, entonces capacitarles para la función y los ministerios a los cuales Dios mismo le ha llamado. Por último, necesitamos mantener un cierto equilibrio entre tradición y contexto. Es decir, sí, somos reformados, pero recuerde un detalle. Hace poco estaba conversando con el rector de uno de los seminarios y
Al estar platicando con él sobre unas charlas de teología que me invitaron a dar en otro seminario, al estar charlando con él, eh, estábamos dialogando y dijo, bueno, sí, somos reformados, pero hay discusiones de pronto hoy en día sobre si la teología norteamericana, si la teología holandesa, si la teología escocesa. ¿Por qué? Porque esos fueron, digamos que los orígenes del presbiterianismo, o incluso si la teología ginebrina, y algunos más, porque no todo ocurrió solamente en esos países. Ahí hubo también, por ejemplo, reformadores, una escuela de reformados muy importante en Hungría, en Polonia. Esos a veces ni siquiera los contamos. Ahora, pero hay algo importante de esto. Sí, sí somos reformados. Am, no vivimos en Inglaterra del siglo XVII, no vivimos en la Holanda del siglo XVIII, XIX, tampoco vivimos en Estados Unidos. Estamos en México, con un contexto específico. Y ahí es donde la predicación debe ser atingente a las necesidades en las cuales nosotros estamos, porque es la iglesia a la que estamos ministrando. Entonces, eso es algo que no debemos de perder de vista y esto tiene que ver con la primera parte sobre retos, precisamente sobre la predicación. Ahora, entrando a la temática en particular, lo primero que necesitamos ubicar es el texto y el objetivo. Y ahí va a ser necesario ciertos elementos que algunos ya deberíamos de ir manejando. Por ejemplo, vea este texto. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste, y quiero hacer énfasis en este asunto, la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Sí? Puede parecer redundante, pero en la práctica de las iglesias resulta que no todo el mundo toma tan en serio el tema de Adiós, la Damián. sola palabra. Adiós, Damián. ¿Sí? No todo el mundo lo toma tan en serio. Es más, muy frecuentemente pueden escuchar frases como esta que voy a decir ahora. Estás exponiendo sobre algún tema, es una clase y de pronto alguien te dice, bueno, sí, hermano, pero yo creo que debería de ser, a ver, el punto de referencia, nuestro punto de referencia es la Biblia y si decimos que la Biblia es palabra de Dios, entonces, como buenos cristianos, y si además somos reformados, pues deberíamos de enfrentar esa situación desde a partir de la sola escritura. Sí, claro, debe ser interpretada, pero si es la palabra, es la palabra. Déjame hacer alguna acotación aquí. Muchas ocasiones de pronto alguna vez hace tiempo, estaba hace 10 15 años atrás, una discusión ahí en la Asamblea General y alguien me preguntó, un jovencito se acerca y me dice, pastor, ¿qué opina usted? Este, ¿Debe o no debe de haber diaconisas? Digo, ok, me preguntas a partir de qué criterio. No, 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 ¿qué opina usted? Mira, digo, lo que yo opine es irrelevante, por una razón, porque no debe ser mi opinión, sino la enseñanza de la Biblia. A ver, busca Romanos capítulo 16. Ok. ¿Habla de diaconisas? Sí, una. No sé si hay más. Alguien me puede decir, no, pero es que era una palabra que se utilizaba. Bueno, podríamos definir después en un estudio muy concienzudo y todo lo demás si debe o no de haber diaconisas. Pero en la versión de la Biblia que habitualmente utilizamos, dice, la diaconisa desencrea. Así es que, por lo menos, un caso sí existe. Entonces, ya no depende, y eso déjame usarlo de forma mucho más general, es que no depende de nuestro criterio, porque si la Biblia es autoritativa en nuestra fe y en nuestra práctica, porque así lo decimos incluso confesionalmente, debemos de hacer eso. Ahora, eso requiere, por supuesto, un buen trabajo exegético. Ahora, ¿por qué? Porque eso es algo previo que tendríamos que hacer. Entonces, no se trata de, cuando hablamos de el texto y del objetivo, no se trata de lo que nosotros queremos decirle a la iglesia. También he escuchado más de una ocasión que de pronto alguien se acerca y dice, pastor, deme chance de predicar porque yo tengo un mensaje que dar a la iglesia. No, no se trata de lo que tú quieras decirle a la iglesia. Se trata de algo mucho más profundo.
¿De qué? De lo que Dios quiere decirle a su iglesia. Y ahí, sí, déjeme enfatizar esto. Aunque veremos algunos elementos que tienen que ver con la forma de cómo explicar la Biblia, sin embargo, debe de seguir prevaleciendo la dirección del Espíritu de Dios en todo lo que hacemos, porque no somos nosotros. Y incluso a veces pensamos que es lo que nosotros le queremos decir. No, no es eso exactamente. Vea esto. Son palabras del apóstol Pablo. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? Porque lo que debe de prevalecer, y nosotros solamente somos meros transmisores, ¿sí? Bocinas, si puedo usar una traducción antigua de lo que podía significar proclamar. Somos bocinas, somos heraldos, el mensaje no es nuestro, es lo que Dios quiere decir a su iglesia. Si incluso Jesús se ciñó a lo que el Padre le había dicho, estoy hablando de Jesús, si es así, nosotros no podemos ser mucho más que eso. Entonces nosotros también tenemos que ceñirnos a lo que el Señor dice hacia su iglesia. Recuerda que justamente lo que la típica expresión de los profetas, vino a mí palabra de Jehová. Entonces no es lo que queremos, no es lo que se nos va ocurriendo, sino lo que Dios quiere decirle a su iglesia. Y eso, por supuesto, demanda que ocupemos tiempo para la oración, para que Dios nos guíe en primera instancia y aún teniendo el sermón preparado, entonces depender también de la guía del Espíritu Santo. Entonces, tampoco se trata de nuestro carisma, de nuestra sabiduría. El sermón del domingo no es para exhibir que usted sabe hebreo y griego y que ha estudiado 20 libros de teología. No, no se trata de esos. Bueno, 20 libros de teología, déjame decirle que con algunos de nuestros profesores, híjole, creo que 20 libros eran para uno de sus cursos, porque era más o menos la bibliografía que nos pedían para cada uno de los cursos. Pero no, no se trata de eso. Se trata de lo que Dios quiere. Entonces, nuestra predicación es en el poder y en la dependencia del Espíritu. Nosotros solamente somos medios. El mensaje no es nuestro, el mensaje es de Dios. Y le predicamos a la iglesia de Dios, que por cierto tampoco es nuestra. ¿Sí? La iglesia es del Señor. Nosotros servimos a su iglesia, pero la iglesia es de Él. Entonces nosotros simplemente somos medios a través de los cuales Dios comunica algo hacia su iglesia. Exponer la palabra de Dios y que sea Dios quien hable a su iglesia. ¿Sí? Recuerden, nosotros solamente somos medios para decirle lo que Dios está haciendo. Así entonces, se requiere un enfoque que cambie la fidelidad, que combine, vea esto, esta definición, fidelidad doctrinal reformada, con la relevancia contextual mexicana y enfocándonos en la predicación expositiva. ¿Por qué voy a insistir en la predicación expositiva? Pues porque se trata de exponer la palabra, no de exponer nuestras ideas, sino lo que la palabra enseña, lo que la palabra dice. Claro, requiere trabajo hermenéutico, claro que sí. Ahora, tres presuposiciones acerca de esto. Número uno, necesitamos conocer la teología de la iglesia. O sea, no vamos a poder hablar de y tener fidelidad doctrinal si no conocemos la doctrina de la iglesia. Entonces tenemos la necesidad de conocerla. Nos puede hacer falta posiblemente un curso sobre doctrina reformada. Hay varios hermanos que lo pueden dar o yo mismo puedo en otro momento compartir algo de eso. Sí, necesitamos conocer la teología, pero más que tomar un curso, que no es malo, más que tomar un curso, hay que leerla. Mire, nosotros algo que hemos estado haciendo en los últimos años es creamos un devocional a partir de la Confesión de Fe de Westminster, actualmente es en lo que estamos trabajando, y otro devocional a partir del Catecismo de Heidelberg, a modo de lectura devocional todos los días. Entonces, durante un año. Bien, ese es uno, conocer la teología de la iglesia. Dos, por supuesto, necesitamos conocer el contexto. Aquí me disculpan porque a lo mejor es un teólogo no tan reconocido por algunos,
Pero de ahí viene la cita de Karl Barth. Él decía que su devocional se tiene que hacer, el devocional de cada día, mi acercamiento a la Biblia, dice, lo necesito hacer con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar a la iglesia, tenemos que aprender a ver cómo Dios está actuando en medio de la sociedad donde vivimos, o a dónde Dios quiere que nosotros estemos involucrados en esa sociedad en la que nosotros estamos sirviendo. Entonces necesitamos eso, por supuesto. Número tres, necesitamos conocer Biblia, por supuesto, no solo es teología, necesitamos conocer Biblia. Y ahí es tan importante precisamente que no sea alguien que por primera vez está empezando. Le podría contar historias fabulosas y sí, con mucha bendición. Hace mucho tiempo conocí a un joven que fue a un campamento de verano, se equivocó, lo invitaron, pensaba que iba de fiesta, ahí le predicaron sobre Juan 3:16 y al día siguiente le estaba predicándole a sus amigos y hermanos cristianos sobre Juan 3:16 porque era el único versículo que sabía. Bueno, puede ser alguna anécdota como eso, pero de común necesitamos conocer la Biblia de un modo bastante más amplio, ¿sí? Y conocer también sobre métodos de interpretación. ¿Por qué? Porque el texto que escojamos y los métodos de interpretación son las herramientas que usamos para justamente acercarnos al texto. Entonces necesitamos ambos elementos. Ahora, el sermón entonces necesita basarse en un texto, ya sea un versículo o todo un capítulo, ¿sí? Eso, por supuesto que nosotros lo necesitamos. Es indispensable que nosotros tengamos un texto de referencia y ese es el que va a servirnos de base para todo el estudio bíblico. Ahora, presuponemos que vamos a predicar de forma expositiva, insisto en ese renglón, es decir, estamos explicando lo que la Biblia dice. Yo sé, y ustedes también, que hay otros métodos de interpretación, alegóricos, culturales, etcétera, teológicos. Sí, por supuesto que los hay. Déjame enfatizar este renglón. En primera instancia, porque eso es importantísimo cuando predicamos, es decirle a nuestros hermanos, esto es lo que dice la palabra de Dios. Es más, mire, si es de los que acostumbran consultar comentarios bíblicos, evítese y evite a la gente. Es que el doctor Charles Spurgeon dijo, pues eso, discúlpeme, a la gente no le importa quién es Charles Spurgeon, Fíjate, sí, ni siquiera es relevante. tú sabes por qué lo digo. Es que ese pastor A ver, hermanita Concepción, gracias. Entonces, observe ese detalle. A la gente no le interesa de dónde lo sacaste, le interesa que esté en la Biblia y la fuente de autoridad cuando nosotros predicamos no es lo que dijo John Piper, lo que dijo el teólogo que usted quiera, ¿sí? O Doyenberg, o el que usted guste. No, no, ese no es lo importante. Lo importa, cítelo de vez en vez tal vez, pero de común lo que importa es la Biblia dice y llévenos al texto. Vayamos al texto. Ahora, entonces, esa parte es importante. Por eso es que estamos hablando de predicación expositiva. Luego, un solo pasaje bíblico como centro, ¿sí? Como centro de la enseñanza basado en un texto. Eso no quiere decir que hasta ahí nos vamos a quedar. Lo que quiere decir es de que tenemos otras necesidades. Por ejemplo, procure conservar en ese sentido la unidad discursiva de ese texto, de acuerdo a un método hermenéutico, ahorita lo veremos otra vez, de acuerdo a un método hermenéutico que ya previamente usted ya conoce para poder acercarse al texto. ¿Vamos a poder usar algunos otros pasajes? Sí. Por ejemplo, puede hablar de algunos pasajes que sirvan de contexto. Por ejemplo, si usted empieza a hablar de la iglesia, un texto de Primera Tesalonicenses. Bueno, resulta que Pablo estuvo en Tesalónica y en el libro de los Hechos usted puede ubicar un par de textos de
Miren, en el libro de los Hechos, en tal parte menciona el ministerio de Pablo en Tesalónica, pero ya ahora estamos en Tesalónica. Solamente lo usamos de referencia para ubicar, para poder conceptualizar algunas cosas. Luego, los segundos textos que podemos utilizar tienen que ver con algunos que van a fortalecer el argumento central de nuestra enseñanza. Por favor, no cite 80 textos, use algunos, los que sean específicos. Mire, ah, yo me acuerdo que en algunos momentos alguien estaba escuchando predicar y ya llevaba como 40 textos mencionados uno tras de otro. Y qué bueno que lo sabe de memoria, incluso porque ni siquiera los estaba leyendo, los iba diciendo de memoria. Fabuloso. Es sorprendente ese tipo de situaciones. Sin embargo, si usted empieza a citar muchos textos, lo que va a hacer es perder de vista el objetivo. No tal vez, usted tal vez no, pero la gente que lo está escuchando sí, porque no puede seguirnos a la larga con tantos textos. Y si además en cada uno de ellos tienen que recurrir a su Biblia para buscarlo, resulta que en lo que encontraron un pasaje, probablemente usted ya está en el siguiente y cuando se dé cuenta, están más con la cabeza metida en la Biblia, tratando de buscar los pasajes que usted va mencionando, en lugar de seguir la explicación que usted está brindando. Entonces, piense en eso, porque no se trata de usar muchísimos textos. Dos, tercero, probablemente haya un texto que pueda resumir, que pueda explicar de una forma más contundente, incluso toda la explicación y que le pueda servir de cierre. Entonces, un solo pasaje bíblico, digamos que de forma base. Otros textos se pueden utilizar, pero son para usos más específicos, ¿no? Para iniciar, para contexto, para explicar, por ejemplo, si usted está hablando del libro de los Salmos, conozco un pastor que está ahorita predicando sobre el libro de los Salmos, y me gusta, porque de pronto dice, sí, en el primer libro de Crónicas, este es el contexto histórico de este Salmo. Ah, ok. Y ya me ayudó, porque resulta que un Salmo de pronto así, totalmente aislado, pues podría yo incluso equivocar. Pero si lo relaciono con una de las historias de David, de cómo Dios trajo bendición, de cómo Dios lo salvó, en ese contexto histórico me da pie a poder comprender mejor el texto bíblico. ¿Sí? Entonces puedo entender mejor el salmo porque ese salmo tiene un momento histórico en el cual fue originado. Entonces use esos textos para ese tipo de cosas. Luego, elija un texto. Y ahí es donde voy a necesitar que empiecen a hacer su tarea. ¿Sí? Vaya pensando en un texto ahora, porque después de un ratito tenemos unos minutos y podemos dialogar sobre la elección de algunos textos, ¿sí? Ahorita los hacemos porque la oportunidad que tenemos de estar en plataformas como esta, donde podemos interactuar, para mí es muy importante porque tenemos el espacio para hacerlo. Am, Cuando doy el curso, este mismo curso de forma presencial en el templo, allá tengo más espacio para hacerlo y aquí es un poquito más limitado, pero podemos hacer alguna cosa. Así es que vaya pensando en un texto que, sobre el cual va a predicar. Luego, número dos, ya tengo el texto, tenemos la necesidad de hacer nuestro trabajo en cuanto al estudio del texto, particularmente este concepto de lo histórico gramatical, es decir, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué se explicó de esta manera? Hay preguntas claves clásicas acerca de esto. ¿Y qué es lo que implican estas palabras? ¿Cuál es el uso de estas palabras en particular en este versículo? Ahora, luego viene la siguiente pregunta. Aparte de lo histórico gramatical, necesito abordarlo como, porque el texto lo estoy leyendo, veo que es un salmo que tiene cierta estructura. ¿Puedo recurrir a un método de hermenéutica estructural para abordarlo? Esa es una opción. O tal vez es un texto narrativo y
Puedo hacer algo de análisis actancial para poder abordar este texto. Piense en que la base es el estudio histórico-gramatical y luego los otros métodos de interpretación nos ayudarán a poder comprenderlo y explicarlo de una mejor manera. Entonces, luego, ya que tenemos el texto bíblico, se trata de este punto, descubrir cuál es la idea central del texto. A ver, léalo, de qué habla el texto y resuma el mensaje en una sola frase. ¿Para qué? Entre más claro tengas tú el concepto, mejor va a ser. Piensa en esto. De pronto tenemos títulos de mensajes o de sermones que tienden en algunas ocasiones a ser larguísimos. Déjeme mencionar un ejemplo nada más aquí acerca de esto, ¿no? Entonces, de pronto am, puede ser para un libro, pero los niños en la antigüedad y en el Antiguo Testamento es un título muy largo, pero hay otro título, por ejemplo, aquí que puede ser muy interesante. ¿Amigos o padres? ¿Eh? O sea, si yo utilizo un título muy largo, amigos o padres, un título corto, la gente lo puede conservar mejor. Si usas un título muy largo, la gente ya se lo olvidó. Entonces, considere que, primero, resumir la idea central, eso es importante, para saber que usted tenga presente de qué va a hablar el pasaje, ¿sí? Porque si tú lo tienes bien presente, lo vas a poder comunicar mejor. Incluso porque a lo largo de la predicación puede haber alguna distracción. De pronto, no sé cómo acostumbras predicar, pero de pronto, ahorita veremos algunas cosas de esas de formas más prácticas, pero en algunas ocasiones puede haber una distracción. Estaba yo explicando y de pronto ya me fui con otra idea, pero debo de regresar a la idea base porque es la que me interesa comunicar. Dos, debe concordar esa idea base, ese concepto con la idea central del texto. O sea, no debe de haber discrepancia entre la idea central y lo que el texto está enseñando. Debe ser exactamente lo mismo o ser una explicación acerca de ello. Ahora, aquí hay un par de consideraciones que dos, tres consideraciones que debemos de tener presentes. Número uno, ¿a quién estamos predicando? ¿Cuál es la gente a la que yo le estoy predicando? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Es la femenil? ¿Es un grupo de jóvenes? ¿Es un grupo de niños? Porque también, eh, déjeme decirle que estas mismas herramientas sirven exactamente para el desarrollo de una clase de niños. ¿A quién estamos predicando? ¿Son gente mayoritariamente grande? Es decir, ¿son gente de la tercera edad? ¿Cuál es la experiencia en las que ellos están? Porque en la medida que nosotros no solamente es el sermón, sino cómo lo vamos a dirigir, eso también va a ser importante. Entonces, piensa en esto. ¿Cuál es la propuesta que estoy haciendo? A partir del tema central, por supuesto. A partir del texto bíblico que ya utilicé, ¿cuál es la propuesta que yo estoy haciendo? La que Dios me ha dado para que yo comparta con su iglesia en esta mañana. Y seguimos todavía con las preguntas. ¿Qué conducta o acción debería de poder reproducirse? ¿Por qué? Déjame usar un ejemplo que me ha tocado. Um, una vez me invitan a dar una clase y me dice, pastor, queremos que nos ayude con la clase de mayordomía. Ah, ok, sale, está bien, claro. Para eso estamos aquí, para ayudar. Y entonces hice una pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que enseñe sobre mayordomía o, o que sean mayordomos? Porque o sea, la gente puede saber de mayordomía. Es más, muchos miembros de la iglesia saben muchísimo sobre evangelización. Han tomado 10 cursos sobre cómo predicar el evangelio, cómo hacer evangelización personal, pero no lo hacemos. No, pues, estaba en un taller
y alguien nos dijo, oye, fíjate que vi una conferencia, quiero que la vean ustedes. Nos convocó a un grupo de pastores para poder estar escuchando esa charla. Llevó el video, la computadora, etcétera, y nos sentó a un grupo de pastores a estar ahí viéndola. Y ya empezó el estudio que él había conseguido. Y después de 15, 20 minutos, uno de los pastores que estaba ahí dice, esto es lo que dice el libro de fulano de tal, esto es de un predicador y está en este libro. Y yo la verdad es que me quedé así, sorprendido. O sea, sabía este otro pastor, sabía exactamente de qué libro. Dije, qué padre. Pues digo, yo no me había dado cuenta. He leído el libro, pero la verdad es que no lo relacioné. Y él supo exactamente de qué libro era. El problema no es ese. El problema es que lo puedas poner en práctica. Muchas de las cosas que decimos en las iglesias no se ponen en práctica, y eso tiene que ver porque no sabemos aterrizar finalmente lo que estamos diciendo en la predicación. Entonces, otras consideraciones antes de que entremos a un tiempo de diálogo. ¿La predicación es lo que la iglesia necesita? Mm, ¿O lo que Dios quiere formar en su iglesia? Vea cómo el, el objetivo, o mejor dicho, el sujeto que determina el tema es totalmente diferente. La iglesia puede querer algo, o lo que Dios quiere para su iglesia. Yo diría que debería ser más lo que Dios quiere formar en su iglesia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lo que la iglesia necesita o lo que la iglesia quiere, de pronto nos puede pasar esto. Llega un momento en el que depende a quién le preguntemos. Si le preguntamos a un grupo de adolescentes cuál es el tema que sería importante para ellos, ellos van a hablar de determinadas cosas. Si le preguntamos a un grupo de matrimonios en la iglesia, pues su temática y sus preocupaciones son otras. Entonces, ¿quién marca el rumbo? Por supuesto, lo marca Dios a través de su propia ¿Qué? palabra. Y es el Espíritu de Dios el que nos conduce justamente a eso. Entonces, por otro lado, a veces nos dan un tema. Ya, tú ya no lo puedes definir, ¿no? Ya te lo dieron, pero tenemos que hacer en alguna consideración. Ese tema que nos dieron, porque nos lo asignaron. Por ejemplo, para las próximas semanas, muchos de nosotros estaremos predicando en derredor de la semana de Pascua de Resurrección, ¿no? Y nos asignan un tema específico, o nos invitan incluso a predicar y dicen, pastor, queremos que predique usted sobre esto. Bueno, aún en esos entornos debemos de preguntarnos y pedir que Dios nos guíe justamente a poder explicarlo de la mejor forma posible. En algunas ocasiones también, por supuesto. Habrá ocasiones en las que predicas una sola vez durante un mes, o quizás prediques de forma continua en la iglesia o en la misión donde estás sirviendo. Ah, no trates de agotar todos los temas o todo lo que quieres decir en un solo sermón. Hay veces que pensamos en que esto es para los creyentes, esto es para los no creyentes, esto es para los que son de matrimonio, y hay 20 temas en medio de un sermón. Es más, hay algunas ocasiones que me ha tocado escuchar sermones que son como 5 sermones chiquititos. Bueno, eso no es precisamente lo más adecuado. Cada versículo tiene un tema central, y sobre eso es que deberíamos estar predicando. Obviamente sí, la pregunta es, ¿queremos estar formando oidores o hacedores? La diferencia está relacionada justamente con la manera en cómo damos opciones para su aplicación. Entonces, si nosotros les damos a nuestros hermanos durante la predicación algunos ejemplos de cómo hacerlo, algunos van a desarrollarlo. Tal vez no todos, pero algunos tendrán oportunidad. Mire, eh, si voy a enseñar sobre instruye al niño en su carrera, en su camino. Bueno, es un texto de Proverbios, y mire, hermana, usted puede seguir este manualito ahí a la salida, o yo le puedo dar una fotocopia de cómo puede usted explicarle esta doctrina a uno de sus hijos,
o proveer las materias, los cursos, materiales de escuela de formación cristiana, etcétera. Tenemos que buscar la manera en cómo hacerlo, ¿no? Aquí hay un material o hay un video que le puedo enviar en el enlace para que usted pueda ver cómo orar con su hijo, porque algunas veces no sabemos incluso ese tipo de cosas. Entonces, muy frecuentemente nuestro tema tiene que ver con esto. Una aplicación que a veces solamente es información. Incluso hay ocasiones en las que luego me llegaban a invitar a lugares y de pronto me decían, pastor, queremos que nos dé una conferencia. Ah, ok, sí, ok. Cuando es una conferencia, yo estoy asumiendo que va a haber preguntas al final o una sesión de preguntas, ¿no? Y si se trata como hoy de una clase, pues yo estoy acostumbrado a que si voy a dar una clase, después de que he expuesto, pues hay espacio para poder preguntar y comentar cosas. Bien, el título adecuado. Si el tema general del pasaje, si el tema general del pasaje podrías haber ocupado 20 palabras para eso, o una sola una frase larga tal vez, el título debe ser muy corto y que resuma, pero que no explique todo lo que se está queriendo decir. Y debe apelar hacia la gente a la cual estás predicándole. Entonces, si tú vas a usar, vea, por ejemplo, luego hay algunos títulos de sermones o de mensajes que son muy específicos para la iglesia. Y cuando estás en una predicando a una congregación, en la iglesia local, recuerda que ahí hay hombres y mujeres de muchas generaciones, de varias generaciones distintas. Probablemente tengas ahí en el mismo culto personas que están de 80 y más, y en ocasiones hay de pronto incluso niños, y hay gente muy nueva que quizás está asistiendo por primera vez. La predicación dominical es de carácter general, tratando de apelar a ese público multigeneracional. En cambio, una clase puede ser muy específica para algo, pero la predicación debes de considerar que incluso la gente mm, tiene cierto interés espiritual, por algo está ahí. Si no tuvieran un interés espiritual, este, la gente estuviera en otro lado, simplemente se quedaría a ver el partido de fútbol tal vez en su casa. Entonces, la temática es un título que anime, que desafíe, que nos llame la atención, pero que no necesariamente explique todo lo que quieres decir, ¿no? O sea, es un título generalmente corto. Muy bien, ahora sí, vamos a preguntas y comentarios que que ustedes van a hacerme ahora. Sí, ok. Ya había dicho, necesitamos que usted busque, entre otras cosas, cuál es cuál es el texto sobre el cual va a predicar. ¿Ya escogió uno? ¿Tiene uno en mente? Sí, Hermano, sí, por favor. Alexander, Sí, Jonás 4, 1 y 2. Dios es misericordioso como tema. Pregunto, ¿cabe incluir al 3? no sé, usted me lo dice, mi amor. Es que lo que pasa que en el 3 la reacción de Jonás. Es la predicación de usted, hermano, no la mía. Sí, ¿verdad? Es que me voy a extender demasiado porque Ah, habría ok, que ir hasta el bueno. final del capítulo Déjeme y preguntarle, luego hermano la Alexander. respuesta de Dios. ¿Va a Sí. predicar el siguiente domingo también? No, no, no. No, yo estoy haciendo la tarea. Sí. Lo que pasa es que ah, si te das cuenta que de pronto el texto es demasiado largo, es probable que a lo mejor digas, ¿sabes qué? Vamos a profundizar mejor en este pasaje, en Uno y un dos. versículo, en dos versículos, Ah, en perfecto. lugar de que quieras abarcar un capítulo completo. Es que todo es importante. Yo me acuerdo de un hermano que Sí, agarraba su sí. lapicero de esos amarillos y decía, yo voy a marcar lo que es importante, papá. Y un día lo vi y todo su libro estaba pintado de amarillo. Dije, es que todo es importante. No, es que no sabes seleccionar lo que quieres, lo que de verdad es importante. Entonces,
Si vas a tratar de predicar, déjame usar un ejemplo del librito. Sí. Mm, Algún hermano alguna vez me decía, usaba este ejemplo, está en un librito que alguna vez leí hace muchos años. Am, si viene un lobo contra ti, no agarras 20 piedrecitas para lanzárselas. Ujú. No le va, o sea, ¿a alguna le va a pegar? Pues sí, seguramente alguna le va a pegar, pero no le va a hacer nada a un lobo. Si tienes un objetivo, agarras una piedra grande y le das con esa, ¿sí? A lo mejor es tu única De acuerdo, oportunidad y esa es parte de la realidad. Déjame decir eso, hermano Alexander. Cada predicación es una oportunidad única que tenemos. El próximo domingo no sé si van a estar los mismos hermanos. de acuerdo, hermano, gracias. Entonces, cada sermón es único. ¿Sí? Muy bien. Preguntas o comentarios que ustedes tengan, pero yo necesito que ya vaya. ¿Cuál es el pasaje que usted va a predicar? Hola, pastor, buenas noches. ¿Qué tal, Adalit? Adalid aquí. Yo me gusta mucho Josué 1, ¿Ok? versículos 8 y 9, Ujú, y digo, es acorde casi para muchas iglesias porque habla de que se esfuerce uno y siempre sea valiente y perseverante, ¿no? ujú. Y se me hace algo muy importante de hablar a la iglesia, más en estos tiempos que estamos viviendo actualmente. Ok, sí. Am, pero fíjate un poco en esa Josué 1, ¿no? Déjame buscarlo. Sí, Josué. Sí, lo tengo aquí para leerlo si gusta. Sí, por favor. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Ujú, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque ujú. entonces harán prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Ujú. Es un buen texto. Lo que importa aquí, Adalit, es el enfoque que le vas a dar. Porque una lectura simple podría decir, hermano, échele ganas, esfuércese, usted persevere ahí. Pero el asunto Pero entonces ahí, pudiéramos poner ejemplos, ¿no? De claro, David, de gente que fue perseverando sí, y pero ya enfocarlo a ese voy texto. justamente a eso. Va a depender de mi perseverancia o de lo que Dios es capaz de hacer en mí. Ok. Déjame ponerlo en este contexto. Déjame adelantarme en el mismo libro de Josué. Mm, después de que cayó Jericó, ocurrió esto. Se confiaron en su capacidad y fueron derrotados en Jai. Y fue una derrota vergonzosa. ¿Por qué? Porque si nosotros lo dejamos en esfuérzate y sé valiente, eso es un sermón bastante humanista. No lucharon a llegar a la meta, ¿no? ¿Perdón? No lucharon hasta llegar a la meta, quedaron nada más. Sí, lo que pasa es que podríamos dejarlo en un enfoque muy, muy humanista, porque soy yo el que se está esforzando. Aunque el libro completo de Josué, aunque el texto dice, esfuérzate, sé valiente, sí, pero el enfoque general del texto es lo que Dios hizo a través de Josué. Porque finalmente las batallas no las ganó Josué. Empecemos con la primera. ¿Cuál fue la batalla que ganaron en Jericó? No ganaron ninguna batalla, ni siquiera pelearon. Fue Dios quien les dio la victoria. Y nosotros vamos a ser victoriosos cuando nosotros nos sujetamos a Dios y dejamos que Él sea el que haga la victoria. Ok, Mi esfuérzate y sé valiente es no para que yo haga las cosas, sino para que yo me sujete, porque el texto dice así, dice, para que yo no me aparte de la palabra de Dios. Entonces, ve cómo am, es importante el enfoque
que necesitamos dar para esto. Sí, yo sé que le vas a Bueno, escarbar más ahí. Sí, sí, sí. sí, muchas gracias. No, no, no. A ver, hermano Luis Santiago, por favor. Y si alguien más Sí, te por va favor, pastor. levantando la mano o algo para yo ir. Sí, gracias, pastor. Bueno, yo en los comentarios que venía haciendo me quedé pensativo sobre, obviamente sí es cierto, pues cuando alguien repite una predicación que hizo anteriormente y la repite, la quiere repetir, ya sea porque la iglesia haya personas nuevas o porque la situación se preste para volver a tratar ese punto que se trató. Pero en este caso, ¿qué peligro se podía correr en un momento dado de volver a dar ese mensaje? Déjeme explicarlo de esta manera, usando una metáfora. Um, Alguien decía de una forma muy simple, dice, nunca puedes estar dos veces en el mismo río. No es cierto, nunca podemos estar dos veces en el mismo río. Podemos meternos en el mismo lugar, pisar las mismas piedras, Mm, el agua será diferente. mm, mm, ¿Por qué estoy diciendo eso? La iglesia no es la misma, el momento sociocultural en el que vivimos es otro. Entonces, no puedo exactamente agarrar y decir, el sermón que prediqué hace 10 años fue muy bueno y ahora lo voy a repetir. Mm, La palabra de Dios es viva y eficaz y es de cada día. Habrá ocasiones, déjame decirlo, incluso para los conferenciantes, los que van dando conferencias y conferencias y las repiten 30 veces en el año. Pues un tema muy específico, muy particular, déjame decirlo, que incluso se las aprenden de memoria. Y incluso, aunque a veces los conferenciantes en ese estilo llegan a ser muy apreciados por la iglesia, déjame decirle que la chamba del pastor local es mucho más grande que eso, porque los conferenciantes lo que hacen es preparar 4 conferencias para todo el año, muy bien preparadas, muy bien estudiadas, ya saben todas las inflexiones que tienen que hacer, saben en qué momentos hacer pausas, etcétera, porque lo repiten 20 veces. Hay ocasiones en las que me tocó estar dando cursos y yo tenía que repetir el mismo curso 20 veces en el año, pero ese es un taller específico que yo iba a dar, pero no es la predicación dominical. En esos la gente estaba repitiendo la misma capacitación en 20 iglesias distintas o en 20 congregas o en 20 presbiterios, ¿no? Porque muchas veces me tocaba hacer eso. Estuve colaborando con la red de multiplicación y pues sí, sí hacía eso porque era ese taller en particular el que nos habían invitado a dar y lo teníamos que repetir en 20 ocasiones. Pero si se trata de la predicación dominical, hay que prepararla otra vez, hay que preparar. ¿Habrá ocasiones muy específicas donde la puedes repetir? Sí, tal vez sí. Seguramente hay ocasiones en las que se pueden repetir, ¿no? Am, una vez estaba escuchando a un predicador norteamericano y lo escuché, estaba en el seminario de México, lo escuché y él decía que quería mucho a los mexicanos, tenía 20 años de estar viniendo a México. No hablaba una palabra en español. Dije, ok, está bien. Después alguien lo invitó a predicar en la iglesia en Veracruz y volvió a repetir el mismo sermón. Y 1 o 2 años después lo volví a escuchar, lo habían invitado en alguna reunión de Asamblea General y repitió exactamente el mismo sermón. Dije, está mintiendo. Si tiene tantos años entre los mexicanos y los quiere tanto, yo hubiera aprendido a hablar un poco de español. Y si es tanto el amor que nos tiene, seguramente también hubiera preparado un sermón adecuado para esta ocasión y no simplemente repetir su sermón de siempre. La mm, iglesia necesita pasto fresco, si me permites decirlo así, porque claro. déjame decirlo, pastorear es llevar a la gente al pasto. Eso es lo que hacen los pastores. Mm, Los pastores no les dan de comer,
ningún pastor de ovejas, que es el punto de referencia, ningún pastor agarra al borreguito y le empieza a dar meter la comida en la boca. No, lo que hacemos es llevarlos al pasto y que sea el Dios a través de su espíritu quien alimente a esos hermanos. Muy bien, Antonio y Carlos, por favor. Perdón, pastor, Sí. la siguiente pregunta era hilada casi a lo que acaba de decirme. Me ha dado pena el tiempo que lo conozco, que me ha dado clases. ¿Qué método o de qué manera yo puedo hacer una meditación? Antes yo escribía y tenía que llevar una especie de línea por línea para poder predicar, porque yo también aprendí de predicadores, de pastores que leían sus sermones, pero yo lo veo a usted entre otros pastores que yo sé que le ponen diapositiva, pero a falta de diapositiva, ¿qué métodos se pueden hacer para poder llevar una predicación hilada sin perderse de la idea principal? ¿Cuál sería el Sí, secreto? bueno, déjenme, les cuento lo que yo hago. Yo escribo el sermón completo. O sea, lo escribo completo. Después de que lo escribí, probablemente para escribir un sermón yo me tardo, no sé, digamos, entre 10 a 20 horas, dependiendo cómo me vaya en la semana. Pero es más o menos el tiempo que invierto para preparar el sermón del domingo. Entre 10 hasta 20 horas en algunas ocasiones. Entonces no es algo que sale en un ratito. Dos, ya que lo escribí completo, entonces, mm, entonces elaboro la presentación. En la presentación ya solamente tengo ahí algunos fragmentos de lo que estaba escrito en todo el sermón. Ya no voy a ponerlo todo. E incluso, la verdad es que generalmente cuando hago la presentación, alguien me ha ofrecido incluso ayuda de que si quieres, hermano, yo le ayudo a hacer la presentación. Digo, no, tengo que aprender, tengo que hacerla yo por una razón, porque, si puedo decirlo así, es mi apunte. En am, en el templo donde ahora predico, o donde predicaba también antes, am, donde ahora predico, hay una o dos pantallas. De hecho, hay una pantalla en el piso que me sirve de monitor para mí, para que no tenga que estar volteando a ver las pantallas que están a mi espalda. Entonces yo tengo una pantalla ahí en el piso y a veces hay otra pantalla pequeñita en el púlpito. Entonces a veces, aunque me mueva, tengo alguna pantalla ahí. Cuando estuve en Acapulco, los hermanos ponían un proyector que daba hacia el fondo del templo, quedaba encima de la cabeza de los hermanos. Entonces yo veía de frente esa otra pantalla ahí grande y evitaba que yo estuviese volteando, ¿no? Entonces, me servía a mí, si me permiten decirlo así, de apunte o de acordeón, ¿no? Y comúnmente yo tengo, am, si en algún momento me ve predicar, habitualmente uso algún dispositivo de este estilo. Es un cambiador le llaman presentadores. Este es un aparatitos de estos que uno utiliza, quizás tenga aquí alguno, para a través de los cuales, de ese tipo de cosillas, donde yo voy cambiando las láminas habitualmente con un dispositivo de estos, ¿no? Entonces, si usted me ve en un estudio, en el estudio de mañana miércoles que doy o en la predicación del domingo, se va a dar cuenta que casi siempre tengo algún dispositivo de esos para tener yo el control de a qué velocidad voy, ¿no? Entonces, eso es algo que hago. No siempre los he tenido, porque hace 30 años no lo había. Entonces era un bosquejito así, de papel. O sea, un, una, una hoja doblada a la mitad, y ahí estaban digamos, el apunte, ¿no? Prefiero no leerlo, y por un detalle, tienes que ser muy buen lector
y no lo soy. Tienes que ser muy, muy bueno leyendo y me falla, porque luego te clavas demasiado en el papel y pues estás acá con el papel y pues, la congregación, bien, gracias, ¿no? Entonces, no. Entonces, por eso uso mejor un bosquejo. Este, pero es fácil hacer un bosquejo cuando ya lo escribí completo, ¿sí? Entonces, sí requiere un poco más de trabajo, por supuesto, sí. Pero me da oportunidad a veces de que alguien me pide a veces el apunte, le mando la presentación y le mando el texto completo y ya ellos completan lo que necesiten. Sí, muy bien. Gracias. Carlos y Antonio, por favor. No sé si vamos a tener más tiempo. ¿Por qué Antonio? Sí, Antonio, por Antonio, favor. sí. Hace un tiempo me llamó la atención una noticia así que vi en las redes acerca de que en Alemania habían tenido un culto en donde un predicador de inteligencia artificial había dado la predicación en el culto. Entonces, en base a eso, mi pregunta sería esta: ¿qué tan válido es indebido o podemos tener como un punto de apoyo, utilizar esas herramientas que ahora sabemos que existen, ¿no? De la Ujú. inteligencia artificial para elaborar una predicación? Es mi pregunta. Déjame, digo, sí, en algún momento tuve que dar una charla sobre cosas de estas. La- las inteligencias artificiales pueden ser muy útiles, pero ahí alguna vez alguien me hizo pues una especie de reclamo y me dice, pastor, no les pases las copias a los hermanos de los sermones, los vas a volver flojos. Dije, no, mira, los que son flojos son flojos. O sea, pues no, no van a depender de que yo les dé una copia. ¿Qué es entonces el punto? Am, las inteligencias artificiales pueden ser un buen elemento, por ejemplo, para de investigación, ¿sí? Ahora, si nada más vas a copiar y pegar, pues sí, ya no hiciste tu trabajo y estás simplemente copiando, copiar y pegar. ¿Puede hacerse? Sí, pero mm, si lo usas como herramienta de investigación, tienes una ventaja. Puedes accesar incluso a fuentes que ni siquiera manejas tú en español, a bibliotecas que a lo mejor ni siquiera están. ¿Por qué? Porque se trata solamente de aprender a usarlas y decirles, mira, necesito sobre este pasaje bíblico desde una óptica reformada y excluye estas fuentes o utiliza estas otras. Cuando tú haces eso, entonces tú empiezas a poner filtros y se vuelve una investigación cada vez más cercana a lo que tú podrías decir, ¿sí? De todos modos, habrá que redactar y revisar. Y un detalle que incluso es muy criticado hoy en día. Cualquier resumen que te dé la inteligencia artificial, generalmente te dan las fuentes de dónde se obtuvo cada uno de los recursos. Hay que checarlos, ¿sí? Es parte de la honestidad, ¿no? Cuando predicamos. ¿Pueden ser utilizados? Sí. Hoy en día, incluso en muchos seminarios, no en todos, pero en muchos seminarios, incluso cuando, cuando haces investigación, hablo de seminarios como en las universidades, te dicen sí y necesitas citarlas, ¿no? ¿Cómo fue que usaste estas inteligencias artificiales? Hay más de una, por supuesto, pero sí, creo que puede ser una buena herramienta de investigación. Am, bueno, por ejemplo, yo uso, alguna vez se los he mencionado, o antes lo he mencionado con un grupo de estos. Yo uso Sword, es una plataforma gratuita que puedes accesar a 40 versiones de la Biblia, etcétera. Entonces, sin embargo, hay que hacer la lectura. Yo la hago de, vamos, tomos de manera propia, ¿no? Sí. Carlos y Joel, por favor. Sí, buenas noches, hermano. Carlos Rodríguez de Toluca. Primeramente saludarlo, pastor. Muy interesante su clase.
realmente los conceptos que maneja, los consejos me han parecido muy interesantes. Yo que me estoy iniciando un poco en esto de la predicación, y respecto a lo que nos comentaba, ¿no? De tomar algún texto, me fui rápidamente al Salmo 1, donde Ujú. dice que en el versículo, en el 3 Sí, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da sí, su fruto claro. en su tiempo. Entonces, bueno, yo primeramente lo que usted nos recomienda hacer es ver qué género, bueno, qué tipo de texto es. Es como una alegoría, pienso yo. Ujú. Las palabras Sí, importantes que estoy sí, tomando está de usando una aquí metáfora, es por supuesto. árbol, una metáfora. Ajá, estoy tomando las palabras principales para mí en este texto, que es árbol y fruto. O sea, Ok, está comparando al varón, que dice en el versículo 1 como un árbol que es plantado junto a aguas de río. Entonces, yo me voy a lo que es que es un árbol, ¿no? Un árbol requiere de estar junto al agua, estar junto a corrientes de agua, necesita minerales, para crecer y va a ujú, dar un fruto. sí, Entonces, y el fruto realmente es lo que Dios recoge. sí. Ahora, No va a quizás ser, en no. ese texto, Carlos, Ujú, no deberías de pasar por alto la palabra plantado. em, Nosotros tenemos la idea en nuestra lectura en español de plantado es un árbol que ahí creció, ¿no? O que está ahí. ok. Pero en el texto realmente utiliza la frase de trasplantado. Ujú, sí, Es y de decir, hecho, pues en esa idea fue puesto ahí. fue puesto ahí y quiero pensar que por Dios, ¿no? Porque Dios en Ujú, Génesis 1, ándale. Él se revela como un agricultor. Que Él dice, Él plantó Exacto. un huerto en el Edén. Sí, ahí va ya. Entonces, de alguna manera, en ese sentido, entonces aquí yo al tema que voy, es que de alguna manera lo que se va a recoger o lo que se disfruta, por eso es fruto, pues es el fruto. No la fotosíntesis, no son los minerales, no son el agua. Entonces, de alguna manera, nosotros como árbol, Ujú, lo externo, que es ir a la iglesia, que es leer la escritura, son los elementos que Dios no va a recoger. O sea, ok, Dios no son va a los elementos recoger. que Dios va a usar para tu propio desarrollo, tu crecimiento. Exactamente. Ujú, Entonces, sí, eso se va a usar para que el fruto sea lo ok, que a lo mejor puedo ligarlo con Gálatas. Decía, podemos ligar esos donde dice que los frutos del Espíritu, ¿no? Son paz, gozo. ok, Entonces, todo eso que yo voy a la iglesia, que yo voy a cantar, que yo que recojo las ok. ofrendas, Ujú, son parte de lo externo que me va a servir como alimento para dar el sí, fruto, que es paz, gozo. En ese sentido, así lo estoy como que relacionando. sí, ok. Miren, déjeme mencionar un detalle que mencioné en el texto, porque am, por ahí una de las láminas decía que necesitamos basarnos en un texto y debemos de descubrir cuál es la idea central del texto, ¿sí? Ujú. ¿Cuál es la idea central? Por ejemplo, dices Salmo 1, verso 3. Ahora, te invitaría, Carlos, a que escribas en una frase cuál es la idea central de ese pasaje. ¿Qué es lo que tú quieres comunicarle? ¿Qué es lo que Dios te ha llevado a comunicarle? Ahora, no me lo contestes ahorita, porque le quiero Ok. decir a los demás exactamente lo mismo. Entonces, por ahí aparece mi número telefónico y si no, nuestro hermano Cuauhtémoc lo pondré en unos minutos después. Eh, Hágame un favor, póngame el texto bíblico y mande, o sea, en un mensajito póngame el texto Ajá. bíblico y la idea central que usted está encontrando en ese pasaje, ¿sí? Y me lo manda por WhatsApp, ¿sale? Ok, sí, ¿Sí? Dale. correcto. Por favor, Carlos, ayúdame con eso. Ya Joel, por le, ya favor, le escribí es aquí que para no el voy a poder próximo. atender a los demás si no se me va a ganar el Sí, tiempo. sí, correcto, correcto. Gracias. Sí, sí, gracias. Joel, por favor, y Gerson. Sí, buenas noches, pastor. Bueno, dos preguntas esencialmente. ¿Cuánto es el tiempo más o menos óptimo que podría ah, emplearse para un sermón de manera genérica, como usted lo dice, en un conjunto de diversidad
de generaciones, un domingo en el mediodía, ¿cuánto es el tiempo más o menos que pudiera manejarse óptimo? Porque he estado en mensajes que duran casi una hora, hora y media, y otros que son muy cortos. Yo pensaría, Y también, ujú, ¿y qué tan óptimo es, por ejemplo, cuando se presenta un mensaje? Y he visto en lugares donde reparten el mensaje previamente escrito o una reseña. El pastor va sí, leyendo y va haciendo, no lee todo, pero va haciendo reseña a lo que ya se repartió ujú, y lo va compartiendo de esa manera. sí, son dos asuntos. Sobre el tiempo, probablemente 30 minutos es suficiente. En alrededor de 30 minutos más o menos, 10 15 minutos, 10 minutos más o menos, ¿no? Ahora, probablemente con 20 minutos puede ser suficiente, 40 a lo mejor esté bien. Va a depender de varios factores. Mm, Primero, y me voy a manejar entre 20 a 40 minutos por una razón. Más o menos es el nivel de retención de una persona adulta. Los jóvenes no. O sea, retener la atención de un grupo de jóvenes requiere mucho más pericia y probablemente si tu población es bastante más joven, entonces a lo mejor puedes bajarle un poquito el tiempo. El nivel de retención es diferente. ¿Sí? Estamos culturalmente acostumbrados a otro tipo de estímulos. Entonces, si mi población fuese de gente muy joven, probablemente con, con 20 minutos sea más que suficiente. O sea, no es un sermón corto, si es una población joven o, porque puede ocurrir, a veces hay personas que tienen más lecturas, son gente más con estudios de educación media superior o de universidad, a lo mejor están acostumbrados más a poder tener periodos más largos de exposición. Si son gente a veces muy, muy sencilla, quizás con 20 minutos es más que suficiente. O sea, entonces va a depender un poco de tu contexto y otra cosa que va a recaer en nosotros. Si te das cuenta que ya perdieron la atención, ya ni le sigas mejor. Mejor que quede un punto pendiente y no que simplemente los estemos aburriendo. Porque pues a veces nos pasa a todos. O sea, entonces, pues, a veces pues mejor hay que quede el asunto, ¿sí? Gerson, por favor. Y ya con él concluimos. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Ok. Yo pensaba un tema para este domingo. Ujú, Eh, Plantear las diferencias entre la salvación y la vida eterna. ok. Entonces, por ejemplo, me basaba en el texto de Romanos 19, en la primera parte de la salvación, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ujú, Y la vida eterna en Juan 17:3, en donde dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ujú, Y de allá enfatizar en las diferencias de ello, que pues básicamente están ligados, pero en un énfasis son distintos. ok. Puede ser, puede ser. Em, Quizás yo lo pienso más como una clase de escuela dominical, eso, de escuela de formación cristiana, donde Ok. puedas exponerlo y bosquejar. em, si tienen oportunidad, por ejemplo, incluso de ustedes de usar una pantalla o algo, úsenla, Ah, eso pensaba. porque mm, la mayor parte de las personas aprendemos, quiero que consideren esto, no todos aprendemos escuchando. Algunos aprenden escuchando, otros aprenden viendo, otros aprenden haciendo. Entonces, digo, hay más formas, pero dejemos nada más en esas tres áreas. Ah, entonces, sí necesitamos
que por lo menos algunos de ellos vean cosas, ¿sí? A lo mejor el texto está ahí mientras lo vas explicando y tienes ahí una idea, porque incluso nos pasan otras cosas. De pronto el audio en nuestros templos de pronto no es muy bueno, o incluso, voy a decirlo por mí, puede mi dicción no ser la mejor. Entonces, aun cuando vamos a predicar y am, es muy frecuente que es muy frecuente que, por ejemplo, algunos hermanos, particularmente en lugares pequeños, dicen, no, no, no hace falta el micrófono, así me escuchan, ¿verdad, hermanos? Bueno, él cree que lo escuchan, pero no estoy seguro, porque siempre tenemos un hermanito que se sienta en la última banca, ¿no? O sea, hay 5 bancas vacías adelante de él, pero él se sienta en la última. No estoy seguro que te escuche tan bien. Y normalmente nos pasa esto. Por ejemplo, a mí los muchachos del audio me lo han mencionado más de una vez. Durante el transcurso de la predicación, ellos tienen que subir el volumen para que yo mantenga el mismo nivel. Porque después de estar hablando durante 30 minutos, tu volumen va bajando, aunque uso micrófono. Entonces va bajando. Entonces ellos lo que hacen, se van dando cuenta, ya aprendieron eso acerca de mí, y ellos solos me van aumentando el volumen para que la congregación escuche lo mismo. Entonces, hay muchos detalles de esos que uno tiene que considerar. En el caso tuyo, quizás, Gerson, quizás sea más como para una clase, pero depende cómo esté preparado el sermón, realmente. Sí, Claro. sí va a depender mucho de cómo lo vas a preparar. Y sí, por supuesto, hay ocasiones en las que necesitamos contrastar ideas y está bien. Ahí la parte importante es cuál es tu texto base, porque el otro lo vas a usar de contraste. Ándale, por ejemplo, ese era mi duda, ¿no? Porque en que tomamos la clase ahorita, pues, usted mencionó un texto base. Ujú. Entonces mi duda era, ¿y no puedo ocupar los dos? Sí, mira, por ejemplo, si vas a usar proverbios de forma natural, te dice, ve la hormiga y no seas como este otro, no seas perezoso, ¿sí? Ok, Ya estás usando uno como base, que es el de la hormiga, y el otro es el que te sirve de contraste. Entonces, ok, te basas en uno y el otro lo estás usando de contraste, nada más, ¿sí? ok, ya, Para poder contrastar, nada más, ¿sale? Ujú. Y a lo perfecto. mejor en la siguiente lo haces Sería lo como mismo. apoyo, hermano. Sería como apoyo, porque o sea, tienes el texto base, pero yo pienso que ahorita lo que está comentando sería el apoyo del texto alrededor, porque tiene que ir relacionado, o sea, tienes tu texto base y te vas a poner con tu texto, pero que esté relacionado con el texto principal. Sí. Gracias. Ok, sí, gracias. Gracias, hermanos. Ya nos pasamos 15 minutos. Repusimos los que nos faltaron al inicio y ya estamos completos, Pastor. Gracias, Pastor. Gracias, Gerson, también. Y ya por aquí ya me empezaron a mandar mensajes con, con, lo, con los textos que van a empezar con los que van a predicar. Pero bueno, ok. Ahí les iré Hermano contestando. Francisco, gracias por tu presentación. Eh, Creemos que en lo sucesivo vamos a encontrar algunas gemas para seguir mejorando nuestra predicación y agradecemos tu participación. Y a todos ustedes, hermanos, gracias por conectarse. Esperamos tener ya para la próxima sesión una mayor libertad para poder hacer las cosas en tiempo y forma. Gracias por sus comentarios y agradecemos nuevamente al doctor Francisco por esta presentación y quiero pedirle al hermano Alonso Echegoyen, que ha estado con nosotros en la red de maestros, para que termine esta sesión con una oración de gratitud y que el Señor use esto para nuestro bien y para la iglesia a la cual servimos. Hermano Alonso, Ujú. le invitamos a orar. Sí, claro, mis amados hermanos, oremos. Señor, gracias porque en tu misericordia, tu amor, tu benevolencia y en la provisión inagotable, Señor, que tienes, nos concedes en este día poder recordar cómo es que debemos mirar la Escritura, Señor, y que
podamos gozarnos y tener la certeza, la paz, la seguridad de que lo que tú quieres que hagamos está allí escrito precisamente, Señor. Te rogamos que la promesa que tú diste a tus primeros discípulos y que inmerecidamente hemos recibido nosotros también, de que tu Espíritu Santo nos llevará a toda verdad. Te rogamos, Señor, que sea una realidad de nuestra vida. Damos gracias por nuestro hermano Francisco, por Cuauhtémoc, por cada uno de los que estamos aquí. Concédenos, Señor, gozarnos en tu presencia, aplicarnos al estudio de tu palabra, escuchar la voz de tu Espíritu y estar dispuestos, Señor, a obedecerte así como tú quieres que te obedezcamos y que seas tú quien reciba toda la gloria y toda la honra hoy y siempre. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. 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 Gracias, hermano Alonso. Gracias, hermano Francisco. Hermanitos, Pastor, perdón, Pastor Cuauhtémoc, adelante, hermano. ¿sí nos manda las diapositivas, Sí, hermano? bueno, les Por recuerdo favor. que esta Si nos red, puede mandar las diapositivas. Y el sí, número del hermano. sí, yo, recuerden que la red de maestros tiene el compromiso de ofrecerles el curso, materiales, diapositivas, libros que ya se han enviado anticipadamente y los videos en audio y en audio y video, la conferencia para que Gracias. puedan ser escuchados. Si no está inscrito en la red, le invitamos a que se inscriba en la red y también pueda seguir disfrutando de esta maravillosa experiencia de ser edificados en la palabra. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias.